Estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vescable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora nos acompaña en los estudios Brian Valentín. Él es candidato a diputado por Ahora Nación con el número 7. Brian, ¿cómo estás? Buen día. Mucho gusto, Carlos. Buen día. Agradezco la invitación y por tu intermedio también saludo a todos los espectadores. Un gusto estar acá. Brian, me llama la atención tu juventud. Sí, me lo han dicho muchos. ¿Cuántos años tienes? 25 años. Debo ser el candidato más joven por Lima. Seguramente, pero mi pregunta va hacia ¿qué lleva a un muchacho de 25 años que seguramente recién puede haber terminado la universidad, está buscando por ahí desenvolverse profesionalmente? ¿Qué te lleva a entrar en política? Bueno, es una pregunta que reiterativamente vengo escuchando en los últimos meses. Yo creo que hay una percepción, ¿no?, de que más bien en general la ciudadanía, no solo por ser jóvenes, ¿no?, sino la ciudadanía debería tener cierto rechazo hacia la política y dedicarse más bien al sector productivo, ¿no?, valga decir lo profesional, o en algunos casos lo artístico, lo deportivo, etcétera, ¿no? Pero como decía Platón también, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy huancaíno, llegué a Lima para seguir estudios universitarios, ¿no? A mí me costó sacrificio y mucho esfuerzo ingresar a la uni, y cuando lo hice, fui dirigente en la universidad. Y en mi etapa de dirigente, yo pude ver cómo desde el Congreso se daban los intentos por capturar la SUNEDO. Entonces yo lideré, como muchos otros gremios en Lima, organizamos movilizaciones, marchas, etcétera, encuentros incluso descentralizados en Cusco para combatir y, digamos, de alguna manera para dialogar sobre lo que es la universidad peruana. Y lamentablemente también vimos que no había una buena apertura de parte del Congreso, ¿no?, y de parte de los políticos. Entonces nosotros también vimos que era necesario involucrarnos, ya no tanto exigir, sino más bien ser parte de la propuesta. Claro, ahora, tú señalas, ¿no?, a la juventud, la gran mayoría, entiendo, tiene un desencanto por la política, por la clase política, porque hemos ido de tropiezo en tropiezo, de caída en caída, una crisis en la que sin lugar a dudas ya llevamos cerca de 10 años. Sí. En 10 años hemos tenido 8 o 9 presidentes, agrava la situación. Tú planteas llegar a un parlamento. ¿Cuáles son tus principales iniciativas de llegar al Congreso? Bueno, primero que nosotros creemos que es necesario que haya un respaldo hacia el Ejecutivo para darle gobernabilidad al país, ¿no? Pero no una gobernabilidad que sea netamente discursiva, o sea, valga decir que porque me conviene que tal persona esté en la presidencia, porque me conviene que esté ahí, entonces te mantengo, ¿no? Sino más bien ya pensar en horizontes más a largo plazo, a mediano plazo, que digan, pues, ¿no?, cuál es el proyecto que queremos para nuestro país, ¿no? Y creo que eso es lo que también nos motiva a apostar, a respaldar y sobre todo a seguir los pasos de Alfonso López Chao. En específico, por ejemplo, nosotros apostamos por educación, ¿no?, por una visión integral de educación, desde el Ejecutivo, el Legislativo y la ejecución de los gobiernos locales. Entonces, por ejemplo, nosotros apostamos, y lo hemos conversado con Alfonso, a hacer un incremento en la inversión que se hace en educación para llegar a unos 6, ojalá que 7% del PBI, y también hablar ya específicamente de la inversión en infraestructura, en servicios y en capacitación docente, ¿no? Y también obviamente con las remuneraciones justas. Pero a la par también hablar de la recuperación de la identidad que debe tener la educación superior, ya no hablar netamente de una educación superior universitaria, sino también ya involucrar la educación técnica, porque hay muchos institutos técnicos que actualmente no cumplen con condiciones de calidad, sí, claro, que han sido aprobados con condiciones muy básicas, incluso hay varios de ellos con silencio positivo, y también apostar porque la reforma policial tenga parte de su, digamos, iniciativa, o sea, las escuelas de formación policial y militar tengan también un rol de una entidad que las fiscalice, que valga decir una SUNEDO que sería ya más integral y repotenciada, que vele por todas estas instituciones policiales, técnicas y universitarias. Devolverle sus facultades de fiscalizar la creación de nuevas instituciones, porque nosotros hemos visto una proliferación de universidades, de carreras, principalmente de los señores Acuña, Luna, etcétera, que tienen intereses en el Congreso y que solo hacen que la masa de jóvenes que sale de esas aulas tenga muchos problemas para insertarse en el mercado laboral. Entonces el círculo se retroalimenta, ¿no? Claro. Nos mantiene ahí. Entiendo que tú estás de acuerdo entonces con la meritocracia en el nivel, en el sector de educación. Sí, claro que sí, pero meritocracia no debe ser entendida como una exclusión, sino más bien con darle todas las facultades
para que los jóvenes puedan, ¿no?, acceder a educación de calidad sin tener las brechas estructurales que actualmente están, ¿no? O sea, no podemos hablar de meritocracia si es que un joven, por ejemplo, ha tenido acceso a buena educación en aulas que están con la tecnología, con los laboratorios, etcétera, y otro joven que lamentablemente por su situación familiar, económica, laboral, etcétera, ha tenido que estudiar en un centro que tiene, pues lamentablemente, todavía muchas deficiencias. Claro. Entonces, ahí no hay meritocracia, porque no se ve el esfuerzo en realidad. Entonces, es el deber del Estado cerrar esas brechas y ahí aplica plenamente la meritocracia. En estos años se han incrementado el número de universidades, ¿no? Así Se es. han dado licencias, parece a mano abierta. Así es. Pero también existe un tema, ¿no? Y es tu caso. Por ejemplo, tú tuviste que dejar Mi natal Huancayo. tu natal Huancayo para venir a Lima a estudiar. ¿Por qué no tener universidades de la calidad de la UNI en otras regiones? ¿Por qué crees que no existe eso? En realidad, para nosotros, la madre del cordero data del decreto legislativo 882 aprobado en el 96, en plena dictadura fujimorista, en el que se permite la existencia de universidades privadas con fines de lucro, ¿no? Entonces, al incluir eso y considerando también que las universidades en el país están exoneradas de pagar impuestos, se hace muy lucrativo el negocio de la educación superior. A tal punto que, por ejemplo, los parlamentarios actualmente, ¿no?, muchos de ellos están o ingresan al Congreso justamente con partidos financiados por universidades. El Perú es el único país en el mundo en el que se ve que las universidades privadas financian partidos políticos, ¿no? Normalmente es al revés, porque son los partidos quienes tienen la iniciativa de formar cuadros, formar líderes, y por eso financian universidades. Pero aquí en el Perú pasa al revés. Y muchas veces, y se ha visto ya en los últimos años, su interés netamente es económico, ¿no? Entonces, se han creado, por ejemplo, 3.000 nuevas carreras en los últimos años sin cumplir condiciones básicas de calidad. Han proliferado tantas que actualmente, por ejemplo, ingenierías, medicina se enseña de manera virtual. Y esos chicos, como siempre decimos, el problema no está en la oferta, sino que cuando ellos accedan ya a un mercado laboral, lamentablemente van a tener un rechazo sistemático o van a estar expuestos a condiciones de trabajo que son prácticamente explotación, ¿no? Medicina no puedes enseñarle de forma virtual. Exactamente. Bueno, es una locura. Pero ese es el libertinaje al que hemos llegado, ¿no? Las universidades de fachada, las universidades que financian partidos, ¿no? Entonces, actualmente estamos secuestrados por una clase política que solo ve sus intereses. Y obviamente sabemos que es una batalla difícil, porque es la maquinaria, los millones que mueven actualmente la política del país, pero la voluntad política es lo primero que se necesita para salir adelante. Brian, ¿cómo llegas ahora a Nación? Yo fundo el partido con un grupo de colegas de la universidad. Yo fui fundador porque, bueno, en este contexto de movilizaciones por la defensa de la universidad, de la calidad educativa, también coincidimos con jóvenes de Cusco, de Arequipa, de todo el Perú. Y cuando se da la caída de Castillo, esos mismos jóvenes en sus regiones son los que se movilizan, no necesariamente en defensa de un gobierno, de un presidente, ¿no?, sino en defensa de el voto democrático que hicieron los ciudadanos para elegir un gobierno. Entonces, al haber muertos en las calles, al haber víctimas, lamentablemente ellos ven que sus movilizaciones, sus marchas, etcétera, en sus regiones son invisibilizadas, llegan a Lima, nos movilizamos en Lima, se albergan en la UNI, es muy conocido el gesto que tuvo la UNI con el liderazgo de Alfonso López Chao también, pero ahí notamos que nosotros como jóvenes teníamos el potencial de enrumbar una propuesta más organizada dentro de un partido político. Se funda ahora Nación. Yo actualmente tengo la Secretaría Nacional de Organización a mi cargo, he fundado muchos comités a nivel nacional, en Arequipa, en La Libertad, en Ayacucho, etcétera. He podido viajar por todo el país, conocer y conversar con la gente, y sobre todo veo que el potencial que tiene el Perú es muy grande, entonces eso nos motiva como jóvenes a seguir ahí, ¿no? Has mencionado esta movilización, bueno, y la acogida que le dio la UNI a los jóvenes que vinieron de provincia. ¿Tú estuviste de acuerdo con la vacancia de Pedro Castillo? Yo creo que las razones por las que se termina dando la vacancia fueron todavía bastante imprecisas, creo que fueron atropellos que se dieron también. Obviamente hay muchas cosas que todavía están en investigación, no podemos decir que el gobierno ha sido eficiente, mucho menos santo, pero sí podemos también reconocer desde ya que han habido intempestivos intentos de querer sabotear el gobierno, ¿no? O sea, medida o propuesta de vacancia tras vacancia, tras vacancia, tras vacancia. Cada 2 meses se escuchaba que nuevamente el presidente tenía que acudir al Congreso a defenderse de una posible vacancia, ¿no? Y muchas veces también las medidas que se tomaban en los medios eran pues arbitrarias, ¿no? O sea, era ya evidente el sesgo que había por querer sabotear el gobierno.
Y nosotros incluso hemos escrito un artículo con Alfonso, él lo ha publicado, que dice que 101 no es 104, ¿no? Porque la votación que se requería en ese momento para la vacancia era de 104 y al final lo terminan haciendo con 101 votos. Ahora, ¿no? ¿pero tú crees que lo que se dio no fue un golpe de Estado de parte de Castillo? Yo creo que fue un intento, quizás él en algún deslumbre ahí de exceso de confianza que tuvo, ¿no? Lo que se habla de los intentos quizás de venderle que tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas y demás, pero en la práctica la legislación también es bastante precisa sobre las consideraciones que hay que cumplir para tener un golpe de Estado como tal, ¿no? ¿Cómo ves la campaña de López Chao? La verdad es Imagino que la con estás viendo de bastante, cerca, ¿no? sí, con bastante expectativa, con bastante ilusión y con bastante también humildad, porque la gente se apega a un proyecto que está encauzando justamente esa voluntad de querer un cambio, ¿no? Entonces es mucha responsabilidad la que recae sobre nuestros hombros, porque no es solo cumplir con tareas específicas, ¿no? Sino también responderle a esa expectativa que tiene la gente. ¿Ahora Nación es un partido de izquierda? Nosotros nos hemos llamado de centro izquierda, ¿no? No tenemos ningún reparo ni temor en decirlo abiertamente, porque creemos que estar con la gente, con las propuestas de la gente, es más importante que velar por los números macroeconómicos, ¿no? O sea, la estabilidad económica está bien, ¿no? El crecimiento del PBI, etcétera, pero eso tiene que traducirse también en beneficios para la gente, pues. Claro, es verdad. Ahora, Brian, ¿cómo ves tú? ¿Tomas en cuenta las encuestas? Sí, Las claro. analizas, las tomas como un termómetro. Son referenciales, claro que sí, pero la mayor encuesta es en la calle, ¿no? O sea, cuando uno conversa, por ejemplo, nosotros que estamos en campaña, vas a un mercado a hacer una activación y ves que la gente te recibe muy bien, ¿no? Y escuchas que el día anterior han estado otros partidos, los partidos tradicionales, los partidos del pacto, y los han votado, pues, ¿no? Con golpes, con gritos, etcétera, ¿no? El otro día estábamos en una universidad, fuera de una universidad, y nos decían que también los han votado a los partidos naranjas. Y a nosotros nos reciben bien, ¿no? Siempre hay también cierto rechazo hacia la política en general, pero siempre nos han recibido muy bien. Esa es la verdadera encuesta para nosotros. Ese rechazo a la política, ¿crees que se va a traducir en estas elecciones con un alto nivel de votantes que no van a decidir por nadie y que van a votar en blanco? Sí, claro, ese es el gran temor que tenemos, porque eso se junta con que estas elecciones deben ser seguramente las más complejas en los últimos años. Sí, claro. Complejas en el sentido de que hay múltiples opciones para escoger dentro de la cédula de votación y que son 5 elecciones en simultáneo en una sola, ¿no? Estamos hablando del presidente, senadores por lista a nivel nacional, senadores por lista a nivel regional, que son diferentes en cada región, diputados que también son diferentes en cada región y una lista al Parlamento andino. Entonces, la población misma, y yo que he estado en campaña, no sabe cómo votar. Es muy posiblemente la elección que va a tener los mayores números de votos blancos, nulos o viciados. O sea, sumado al desencanto de aquellos que no van a votar por nadie, hay que sumarle también la complejidad. Claro. El alto porcentaje de error que puede haber. Sí, claro. Entonces, por eso nosotros apelamos siempre a el rol de educación que hay que tener con la gente, ¿no? Con la ciudadanía. Hay que estar informando sobre cómo votar. ¿Y crees que el elector tiene esa costumbre o esa cultura electoral para informarse y no esperar a último, no sé, los 2 últimos días hoy? ¿Cómo se vota? Bueno, en general pareciera que hay un desencanto con la política, ¿no? Yo creo que es también responsabilidad nuestra el difundir la información. Ajá. Porque, por ejemplo, yo digo, si nosotros terminamos respaldando a los partidos que actualmente también están en el Parlamento, valga decir Acción Popular, Fuerza Popular, Renovación, los mismos Somos Perú, Alianza para el Progreso, etcétera, vamos a terminar respaldando a los mismos que han aprobado las leyes pro crimen, por ejemplo, a los mismos que han permitido el secuestro de instituciones, a los mismos que han mantenido en la impunidad los crímenes contra los derechos humanos, ¿no? En las protestas, con los muertos que había en las calles y demás. O sea, vamos a terminar legitimando mediante un voto democrático las acciones que nosotros venimos rechazando mediante el voto, digamos, comunicacional. Bien, Brian, ha sido un gusto tenerte en estudios, el tiempo ha quedado corto, te invitamos a que te dirijas a los electores, a la Cámara, 1 minuto. Muchas gracias. Este 12 de abril lo que está en decisión, en nuestras manos, no son solo los destinos del país por los próximos 5 años, sino también, repito, la legitimidad que van a tener las medidas que se han tomado en los últimos años, que son totalmente arbitrarias, que son de espaldas a la población, y por eso decimos que puedan informarse un poco más sobre lo que plantea ahora Nación, lo que propone Alfonso López Chao y lo que este grupo de jóvenes quiere proponerle a este país. Estamos convencidos de que la solución pasa porque apostemos por la educación y nosotros tenemos la voluntad de hacerlo. Por eso decimos este 12 de abril, marquemos los 5 cascos
y en la columna de diputados, en la cuarta columna, en la columna verde, podamos escribir el número 7 de Brian Valentín. Bien, Muchas gracias. estuvo con nosotros Brian Valentín, candidato a diputado por Ahora Nación con el número 7.